Estudio del caso. 3 personas del sexo masculino acuden al registro civil número 32 de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México para solicitar que los casen. La normatividad de la Ciudad de México reconoce el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo o diferente sexo, pero no entre 3. Por esta parte del registro civil, la licenciada Karina Carolina Pérez Olvera, como abogado patrono de los ciudadanos José Luis Arroyo Buendía, Pánfilo Tinal Mucul y Tomás Carrillo Canché, comparece la licenciada Adelaida Capchan. Preside la audiencia la juez 32º en materia de amparo civil en la Ciudad de México, licenciada Rosa Isela Rosales Pan. Empecemos por los alegatos por la parte del representante del registro civil. Buen día, su señoría. Por parte del Registro Civil 32º con sede en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, la licenciada Karina Carolina Pérez Olvera, con número de cédula 233589. Su señoría, el día de hoy nos encontramos ante un caso de 3 personas que acuden ante el Registro Civil para solicitar celebrar con todas las formalidades el matrimonio. Dicho trámite es improcedente de conformidad con el Código Civil para la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Este tipo de relación afectiva, emocional y sexual se conoce como poliamor, la cual se establece entre 3 o más personas. Todas conocen y consienten ese vínculo, que se produce de forma simultánea. Ser poliamoroso implica tener capacidad y deseo de querer a más de una persona a la vez, aceptando ese amor compartido. Amar a varias personas al mismo tiempo es una condición que se da tanto en hombres como en mujeres, pero ambos lo hacen por distintas razones. Por ejemplo, los varones lo hacen con gran facilidad por los niveles de testosterona que manejan. Para ellos, se trata de un proceso netamente egocéntrico y lúdico. De hecho, eligen a través de su atractivo físico, una manera muy práctica. La prohibición de la poligamia presente en la realidad social y además relaciones de hecho maritales y extramaritales en nuestro país y la participación de la mujer en el ámbito laboral, la legalidad del matrimonio igualitario, la aceptación de la libertad sexual sin distinción de género biológico o legal y la aparición de nuevas formas de relaciones o formas de amar, como el poliamor, son reiteradas en la sociedad, toleradas y permitidas actualmente, y no impuestas por la ley, sino más bien por el respeto al sagrado derecho de la libertad del ser humano, al desarrollo de su propia personalidad y por ende a la protección de la dignidad humana. Tal es así que el artículo 146 indica que el matrimonio es la unión libre de 2 personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Y el artículo 147 refiere que serán nulos los pactos que hagan los contrayentes en contraversión a lo señalado en el artículo anterior. Dado lo anterior, expuesto y fundamentado, solicito que se desestime dicho caso y no quede duda alguna de que es improcedente. Es cuanto, su señoría. Gracias. Ahora pasemos a los alegatos por parte de la abogada patrono de los actores. Adelante, por favor. Honorable jueza, soy la licenciada en Derecho Adelaida Capchan, con número de cédula profesional 802433. Cuento con una especialidad de materia civil y una certificación como intérprete de lengua indígena al español y viceversa. Esta mañana comparezco ante su presencia para argumentar a favor de mis asistidos lo siguiente. El pasado día sábado 23 de marzo de 2023 a las 10 horas, mis asistidos, los ciudadanos José Luis Arroyo Buendía, Pánfilo Tinal Mucul y Tomás Carrillo Canché, acudieron al registro civil número 32 de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, con la finalidad de celebrar su matrimonio civil. Sin embargo, este derecho les fue negado, justificándose la institución que la normatividad reconoce el matrimonio entre 2 personas del mismo o de diferente sexo, pero no entre 3. Antes de mencionar los artículos constitucionales que fundamentan mi argumento, quiero iniciar con la definición de qué es poliamor. Reconocidos psicólogos y terapeutas definen al poliamor como una relación afectiva, emocional y sexual que establecen 3 o más personas entre ellas. Todas conocen y consienten ese vínculo que se produce de forma simultánea. Ser poliamoroso implica tener capacidad y deseo de querer a más de una persona a la vez, aceptando ese amor compartido. Con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 1, párrafos 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Cabe añadir que el artículo 4 constitucional también establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Derivado de lo anterior, se puede concluir que los artículos 146 y 147 del Código Civil de la Ciudad de México contienen normas estigmatizadoras por basarse en las categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen que el matrimonio y el concubinato solo pueden celebrarse entre dos personas, excluyendo a las demás preferencias sexuales, como es el caso de las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas comúnmente como relaciones poliamorosas, que es el caso de mis asistidos. Por otra parte, los artículos 146 y 147 del Código Civil de la Ciudad de México también vulneran los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, pues establecen que el matrimonio y el concubinato solo pueden celebrarse entre dos personas, excluyendo a las demás preferencias sexuales, como es el caso de las relaciones compuestas por más de dos personas, de forma simultánea, conocidas comúnmente como relaciones poliamorosas, lo que vulnera totalmente lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el estereotipo de familia que la conceptualizaba como la unión de un hombre y una mujer en matrimonio con hijas e hijos ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos diferentes del matrimonio. Por ello se utiliza el término familias, en plural, para expresar la multiplicidad de formas en que se organizan y conviven los seres humanos. A su vez, el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales refiere que la doctrina jurídica ha señalado que la dignidad humana es inherente y esencial al ser humano y consiste en el reconocimiento del derecho a ser considerado como persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que la dignidad humana tiene una doble dimensión, como un principio jurídico que permea todo el ordenamiento y como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso. La dignidad resulta de tal importancia que es la base y condición de todas las demás prerrogativas, de modo que esta es la piedra angular de toda construcción jurídica y social, por lo que se debe tener en cuenta en toda interpretación constitucional necesaria para la solución de cualquier conflicto, pues es la base que edifica el sistema jurídico y orienta su formación, comprensión y ejecución. Y ya para finalizar, hago mención del artículo 133 constitucional que dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las construcciones o leyes de las entidades federativas. Por consiguiente, solicito que se reconsidere la solicitud de matrimonio civil de mis asistidos y se modifiquen los artículos 146 y 147 del Código Civil de la Ciudad de México por considerarse discriminatorio, atenta contra la dignidad humana, es estigmatizadora, impide la formación de una familia, va en contra de la igualdad y vulnera totalmente los derechos humanos establecidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, su señoría.
Bueno, pues ahora pasemos vistos para resolver los autos de este juicio amparo número 1227 de 2023, promovido por José Luis Arroyo Buendía contra los actos del Congreso de la Ciudad de México y otra autoridad. Resultando, primero, mediante escrito presentado electrónicamente el 27 de marzo del año 2023 en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, José Luis Arroyo Buendía, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes. 1. Congreso de la Ciudad de México. 2. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Acto reclamado, el decreto publicado en el periódico oficial de la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2020, a través de la cual se reformó el Código Civil de la Ciudad de México, en específico los artículos 146 y 147. El quejoso señaló que también se vulneran los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, por auto de 23 de diciembre del año 2023, el órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo número 127-2023, la admitió a trámite, se solicitaron los respectivos informes justificados y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, que no formuló ningún pedimento. La audiencia constitucional se celebró el día 4 de mayo de 2023 al tenor del acta que antecede y considerando, primero, este juzgado 12º distrito en materia de amparo en materia civil de la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los dispuestos por los artículos 103, fracción 1 y 107, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, primero, fracción 5, 48 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distritos y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana. Segundo, con fundamento en el artículo 74, fracción 1 de la Ley de Amparo, dada la obligación del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2020, a través de la cual se reformó el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en específico los artículos 146 y 147, que se atribuyen sus respectivos ámbitos de competencia al Congreso y al jefe de gobierno, ambos de la Ciudad de México. Tercero, es cierto el acto reclamado precisado ni considerando que antecede, pues así lo reconocieron el Congreso y el jefe de gobierno ambos de la Ciudad de México al rendir sus informes de folio 51, 56 y 68, 82, máxime que están publicadas en un medio de difusión oficial como lo es la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa. Los artículos 146 y 147 del Código Civil del Distrito Federal o Ciudad de México no están sujetos a prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto, causales de improcedencia. El Congreso y el jefe de gobierno, ambos de la Ciudad de México, plantean la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12 de la Ley de Amparo, pues sustancialmente argumentan que el quejoso no tiene interés jurídico ni legítimo para impugnar los artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México, ya que se trata de una norma heteroaplicativa y no se acreditó ningún acto de aplicación. En el sustento no se actualiza la causal de improcedencia sintetizada. Quinto, estudio de fondo. En esas condiciones se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo y que en este apartado se tienen por reproducidos como si las letras se insertaran, ya que no existe obligación para transcribirlos. El quejoso sustancialmente aduce que los artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México vulneran los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, pues establecen que el matrimonio y el concubinato solo pueden celebrarse entre dos personas, excluyendo las demás preferencias sexuales, como es el caso de las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea. Dicho planteamiento es fundado. Para dar sustento a dicho acerto es necesario transcribir el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales. De los citados preceptos legales se desprende la definición de matrimonio concubinato y su finalidad y objetivos, tal como lo ha dicho los alegatos de la parte actora. En este sentido, el matrimonio lo define como una unión de manera de contrato civil, de la cual deriva una sociedad conformada por dos personas cuyo fin es ayudarse a la lucha por la existencia, mientras el concubinato es la unión de hecho entre dos personas que, estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la ley señala, y hacen una vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse que se ha procreado hijos o ha vivido públicamente como cónyuges durante más de 2 años continuos. Como también ya lo refirieron,
Esta situación entra de una categoría sospechosa en alguno de los enunciados del artículo 1 constitucional. Así es, porque en este mismo juicio de valor no es extendido las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas comúnmente como relaciones poliamorosas. En efecto, si las normas analizadas limitan los alcances del matrimonio y el concubinato a la unión entre dos o más personas y no se permite celebrar tal contrato jurídico solemne por más de dos hombres o mujeres sin que exista justificación alguna en sede constitucional. Normativamente existe un tipo de discriminación indirecta, la cual ocurre cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación se traduce en un trato desproporcionado en personas o grupos en una situación diferente dada su orientación sexual, conocida como poliamorosa, sin que exista una justificación objetiva y razonable. Lo anterior permite concluir que en las normas reclamadas el legislador del Estado de la Ciudad de México vulnera los principios de igualdad y no discriminación en perjuicio del quejoso. No obstante, ya lo dicho por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio o el concubinato entre más de dos personas, ni tampoco existe ninguna justificación objetiva para no reconocer los derechos fundamentales que les corresponden como individuos. Asimismo, no existe justificación alguna para no reconocerles sus derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables y con pleno conocimiento de dicha situación por todos los involucrados en una relación sentimental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación jurídico-matrimonial ha dejado de verse vinculada al fin de la procreación, sosteniéndose primordialmente en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuo, para lo cual se transcriben las siguientes tesis jurisprudenciales a efecto de poder sustentar la sentencia enseguida. Las consideraciones expresadas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación obligan a reconocer que las relaciones sentimentales entre varias personas con pleno conocimiento se encuentran en una situación equivalente a las relaciones de pareja del mismo sexo o de diferente sexo, precisamente al estar conformadas por seres humanos, de tal manera que es injustificada su exclusión de dichas instituciones civiles, pues la prohibición de acceder al matrimonio o concubinato los priva del derecho de tener acceso a los beneficios asociados a esas instituciones. Además, también los priva del derecho a los beneficios materiales que las leyes les confieren, entre ellos los siguientes: beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad. En específico, el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos tangibles e intangibles. En ese sentido, negarles tales beneficios a las relaciones conformadas por más de dos personas del mismo o de diferente sexo, las cuales son accesibles a parejas a través del matrimonio o concubinato, implica tratarlos como ciudadanos de otra clase, por lo que no existe ninguna justificación para no darle a estas personas todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y al mismo tiempo otorgarles un conjunto completo de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones sentimentales estables. Sirve de apoyo al anterior la tesis jurisprudencial con registro 2009-922, donde indica que el matrimonio entre personas del mismo sexo no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Por todo lo anterior, es que se considera que los artículos impugnados son inconstitucionales por contener una descripción que excluye tácita e injustificadamente a las relaciones entre varias personas del mismo o de diferente sexo, del acceso al matrimonio y al concubinato, al permitir contraer legalmente el primero o de hecho el segundo, las parejas conformadas por dos personas y por lo tanto los artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. Las consideraciones que preceden conducen a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitando contra los artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México, que definen el matrimonio civil y el concubinato en la citada entidad federativa. Los efectos del amparo se traducen en que los citados preceptos no tendrán aplicación en la esfera jurídica del quejoso, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, el cual dispone que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y cuyos actos de validez depende de la propia norma validada. Por lo que, único, la justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Arroyo Buendía contra lo dispuesto por los artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México por las razones y para los efectos precisados en esa sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público adscrito y personalmente al quejoso. Es todo.